Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar desde este medio, ¿verdad? Y sobre todo porque hoy vamos a iniciar precisamente con nuestro primer estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto. Hemos ya visto semanas anteriores el final de lo que era Primera de Corintios, y hoy, bueno, al iniciar queremos dar una breve introducción diciéndole que Corinto era una ciudad muy próspera, mis queridos hermanos, por estar ubicada donde varias rutas marítimas convergían en el mar Mediterráneo, y estas rutas se cruzaban entre sí en esa época. Corinto era un pueblo o un puerto de envíos y de llegadas de mercancías, y sobre todo se transportaba en esos barcos grandísimos de esa época, ¿verdad? Donde Corinto prácticamente era un centro comercial donde albergaba prácticamente como unas 80,000 personas, entre personas que vivían ahí, y sobre todo había también una población flotante donde había siempre mercaderes, gente adinerada, pero sobre todo había muchos esclavos en este lugar. Así que se puede decir que la iglesia de Jesucristo, cuando fue plantada ahí directamente en Corinto por el apóstol Pablo, bueno, pues albergaba a gente de toda índole, sobre todo esclavos, pero también albergaba a gente que tenía dinero y que era mercader, como el caso de Fortunato, como el caso de Erasto, como el caso de Aquila y Priscila, ¿verdad? Con un perfil comercial, y que ellos estaban llegando a los pies de mi Señor Jesucristo, conociendo del Evangelio, y bueno, también tenían tiempo para estar directamente en la iglesia. Ahora, cuando el apóstol Pablo llegó precisamente a Corinto en la primavera del año 50, permaneció por espacio de año y medio en ese lugar y predicó el Evangelio en la sinagoga local, y posteriormente en la casa que estaba junto a la sinagoga de un tal Ticio, ¿verdad? Llamado el Justo. Esto lo vemos directamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versos del 4 al 7. Ahora, en Corinto, el apóstol Pablo fundó la primera iglesia cristiana del sur de Grecia, y sus líderes eran Crispo, era Sóstenes, era Gallo, era Estéfanes, era Fortunato y era Acaico. Y luego él, a su vez, después de haber llegado directamente a Corinto, bueno, recibió apoyo directamente tanto de Timoteo como de Silas en su ministerio, cuando vinieron ellos de Macedonia, y posteriormente el apóstol Pablo se fue a Éfeso, desde donde él mismo pondría su centro de operaciones en todas las iglesias de Asia, y asimismo él mismo iba a escribir sus cartas directamente para los distintos lugares, y sobre todo precisamente a esta iglesia de los Corintios. Ahora, déjenme decirles que Corinto no era precisamente famosa por su riqueza monetaria, por la riqueza de mercancías que llegaran, o por ser un centro cultural o comercial muy grande. No es así. Corinto era conocida o era famosa por su desmedida inmoralidad, prostitución e impureza social que tenía todo este lugar. Y es que en ese lugar imperaban los vicios y todos los excesos habidos y por haber en esa época. Entonces, aparte de esto, era un centro de adoración para Afrodita, una diosa del amor, ¿verdad? Y todos aquellos que adoraban a esta diosa era como ser partícipes de la lujuria, y tenían un templo donde habían muchas sacerdotisas, pero sobre todo había mucha prostitución. Y a estas prostitutas de ese lugar le decían sacerdotisas. Entonces, pudiéramos pensar que todas aquellas personas que radicaban o que vivían en Corinto, ¿verdad? O a alguien que le pudieran el apelativo o el mote de Corinto, equivalía a ser una persona inmoral, libertina y deshonrosa. Y pudiéramos pensar que a lo mejor en un momento dado el apóstol Pablo, cuando llegó y plantó la iglesia, pues todo eso se iba a acabar, pero no fue así, porque cuando él mismo, el apóstol Pablo, salió de Corinto después de haber estado año y medio ahí, bueno, pues resulta que todo eso, ese tipo de problemas, ese tipo de vicios,
siguió agravándose al grado de aumentar de forma exponencial en esa misma ciudad. Entonces, el mismo apóstol Pablo, al momento de estar en Éfeso, después de haber estado en Corinto, y cuando se entera, cuando le envían una carta directamente los líderes de esta iglesia, bueno, resulta que él quiere regresar una vez más para poner orden y para tratar de solucionar todos los problemas que en un momento dado pudieran haber y dudas que tenían que disiparse también. Pero esto fue doloroso para el apóstol Pablo, porque resulta que cuando regresa para una segunda ocasión para estar en Corinto, resulta que lo rechazaron aquellas personas que en su momento él mismo había enseñado. ¿Pero por qué? Porque habían llegado personas nocivas a la iglesia, o sea, gente que eran falsos profetas, falsos maestros, que solamente estaban buscando degradar y demeritar todas las acciones que el mismo apóstol Pablo estaba tratando de llevar a cabo dentro de la misma iglesia. Entonces, se puede decir que él desde que estuvo en Éfeso, pues él debía, vía escritural a través de sus epístolas, bueno, él llevaba una secuencia de datos y sobre todo siempre las preguntas que a él le hacían, bueno, pues siempre les escribía sus respuestas con lujo de detalle, buscando que ellos pudieran disipar cualquier duda que ellos pudieran tener respecto a la doctrina, respecto a cualquier cosa que ellos tuvieran duda. Él en su momento les mostraba la revelación de Jesucristo para la misma iglesia. Entonces, lo que el apóstol Pablo quería en este momento es que comprendieran que él es sin duda, en su momento, ¿verdad?, un apóstol nombrado por mi Señor y Salvador Jesucristo, y que ellos mismos entendieran verdaderamente, ¿sí?, que como corintios, ellos pertenecían a la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo, pero también pertenecían a la iglesia de Jesucristo. O sea que en su momento ellos debían de percibir que Dios también los había llamado a la santidad, los había llamado a la pureza sexual, los había llamado a vivir santamente de forma honrosa, honesta, correcta delante de Dios. Así que esto nos lleva a considerar que el estudio de hoy, mis queridos hermanos, lleva por título Enviados. Y esto basado precisamente en la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versos 1 y 2. Dice el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Fíjate bien que Pablo se presenta como el autor de la carta. Y esta es una fórmula repetitiva que él utiliza para escribir en todas sus epístolas, donde siempre menciona su nombre o su propio nombre al iniciarlas. Y esto nos lleva a considerar el primer punto que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál es? El que ellos, tanto Pablo como el mismo Timoteo, fueron enviados por voluntad divina de parte del Señor. Así como dice el verso número 1, apóstol de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en la mayoría de sus epístolas el apóstol Pablo reivindica constantemente su apostolado, y solamente en 3 de sus epístolas, Filipenses, Tesalonicenses y Filemón, es donde él no menciona o reitera su apostolado. Pablo dice que él es apóstol pese al hecho de no cumplir con los requisitos que en un momento dado tuvieron aquellos apóstoles que fueron llamados directamente por él y de forma personal, como el caso de los apóstoles que al inicio de su ministerio. ¿Cuáles eran estos requisitos? Bueno, que viendo ahí mi Señor Jesús de forma física los llamó personalmente. Ese es uno. La segunda es de que sus discípulos estuvieron durante todo el ministerio a lo largo de 3 años. Y la tercera era que ellos fueron testigos, ¿quiénes? Los discípulos, sí, los apóstoles, de la ascensión de mi Señor Jesucristo, de la resurrección de mi Señor y Salvador Jesús, ¿verdad? Ahora,
Esto es lo que en su momento al apóstol Pablo le reclamaba mucha gente, que él no era apóstol porque no había sido llamado como aquellos 12 que fueron llamados en su momento en el ministerio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, no obstante a todo esto, queremos decir que en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el Señor Jesús, ya estando resucitado, y camino a Damasco, el mismo apóstol Pablo, bueno, Jesús mismo lo llamó ahora sí que lo llamó directamente al apóstol Pablo para que él fuera una persona enviada directamente como un apóstol para los gentiles. Y Pablo aquí en este momento está confesando sin rodeos que su nombramiento de ser apóstol, ¿verdad?, está fundado no en la autoridad de cualquier persona, sino en la autoridad del mismo Señor y Salvador Jesucristo, quien lo nombró embajador suyo. O sea que en otras palabras, Pablo era absolutamente consciente de lo que se suponía ser un portador del Señor. O sea, siendo un embajador de Jesucristo, tenía que llevar a cabo una vida de pulcritud, de santidad, de honradez, una vida recta delante del Señor, porque en un momento dado esto es lo que le daba gloria a mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué cosa? Que fuera presentado el mismo Señor Jesucristo, sí, con el testimonio de personas de fe. Y eso es lo que sucede hasta el día de hoy, que tú cuando te presentas a hablar del Evangelio, que tú cuando hablas de Jesucristo, hablas de la pulcritud, de la honestidad, de la santidad, pero sobre todo de lo que refleja tu rostro al momento de presentar el Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que podemos ver claramente que el apóstol Pablo no lo tomaba a juego el hecho de ser un apóstol. Por el contrario, él era un portador. Era un portador de la palabra de Dios, pero también era un embajador de Jesucristo, y representarlo de forma cuidadosa y fielmente era algo glorioso que le daba gloria a nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, al decir por la voluntad de Dios, esto muestra claramente que el apóstol Pablo no está diciendo que él mismo lo hizo de forma deliberada y se proclamó apóstol, o que alguien le dijo que era apóstol. No, Señor. Él está mostrando, cuando dice por la voluntad de Dios, muestra el origen divino de su llamado. Y está demostrando también quién lo hace y lo apartó desde su nacimiento y lo llamó a su debido tiempo, ¿verdad?, a conocer al Salvador, y lo capacitó para predicar a mi Señor y Salvador Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A todos los gentiles. Y entonces, a la pregunta que pudiéramos hacernos, o que alguien se pudiera hacer, ¿por qué Pablo reitera tanto el ser apóstol de Jesucristo? Bueno, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar un sinfín de personalidades que a lo largo de todo su ministerio siempre buscaban sorprenderlo, buscaban encarcelarlo, buscaban enfrentarlo para matarlo. Y eran estos falsos maestros, eran estos falsos profetas que siempre se encontraban en los distintos lugares y sinagogas los cuales él asistía. Y el apóstol Pablo, lo único que desea es que sus lectores sepan que él mismo fue apóstol sencillamente porque Dios lo apartó para el ministerio a través de la persona de Jesucristo, que lo llamó directamente a su apostolado. ¿Por qué? Porque mientras que otras personas a lo largo del tiempo de los siglos han sido comisionadas por la iglesia para servir como aquellos enviados para llevar el evangelio y la doctrina de Jesucristo, bueno, el mismo apóstol Pablo fue llamado por Jesucristo por voluntad de Dios para ser un apóstol, juntamente con aquellos que habían sido llamados personalmente en el tiempo del ministerio de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ahora, aquí también en el verso número 1 menciona claramente, dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo.
Si nosotros fuéramos directamente a la primera epístola, puesto que estamos en la segunda, ¿verdad? En la segunda epístola del apóstol Pablo, si vamos a la primera epístola, en el capítulo número 1, verso 1, Pablo añade el nombre, cuando dice que es apóstol, también añade el nombre de Sóstenes, a quien él llama hermano o nuestro hermano. Y no dice otra cosa acerca de este hermano. Pero en el caso de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, al momento de mencionar a Timoteo, bueno, sabemos que él sirvió en la iglesia local de Corinto. Cuando no sabemos nada más, en el caso de la primera epístola, cuando menciona a Sóstenes, no sabemos qué es lo que sucedió en este hermano, ni cuál era su ministerio. Pero en el caso de Timoteo, sí sabemos que él sirvió a la iglesia de Corinto. Y años después, inclusive, Pablo lo envió desde Éfeso a Corintio una vez más. Ahora, al decir el hermano o nuestro hermano Timoteo, lo que está revelando el apóstol Pablo es el lazo de amistad que existe entre Pablo y Timoteo. Está revelando también que existía un vínculo y quiere en su momento que exista un vínculo de confianza. Al momento de enviar a Timoteo o al momento de plasmar el nombre de Timoteo, que sepan que él es un colaborador directo del mismo apóstol Pablo y quiere que esta relación entre los corintios y el mismo Timoteo, bueno, se establezca y se estandarice como una buena relación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo que está buscando es robustecer la relación que existía entre los corintios y Timoteo y que le tuvieran toda la confianza a Timoteo como también se la tuvieron a él. O sea, dicho de otra forma, el apóstol Pablo está buscando que al momento de enviar a Timoteo como maestro, y lo hizo en su momento a Corinto, bueno, que lo vean como si fuera alguien que fue enviado por el apóstol Pablo, pero que es una persona certificada en el evangelio, que va a dar un buen testimonio y que es un buen maestro. Y sobre todo, que es una persona que, si bien les va a ayudar a crecer en el evangelio, también es una persona que les va a mostrar la doctrina del Señor, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo es que claramente el apóstol Pablo habla de un hombre de fe. Habla de un nombre de Dios que él certifica al momento de poner el nombre de Timoteo aquí mismo en su misma epístola. Amén. Un segundo punto a estudiar, mis hermanos, es que ellos fueron, tanto Pablo como Timoteo, enviados para dirigir o para instruir o capacitar a los escogidos de Dios. ¿A quiénes? A los de Corinto. Por eso es que el mismo verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, el concepto de iglesia significaba que toda la congregación o toda las personas que se congregan son el pueblo de Dios para la adoración, para la alabanza, para la confraternidad, para la coinonía cristiana. Ya sea que se reuniesen en casas privadas o que se reúnan al aire libre, como en ese entonces existía, porque no habían los grandes auditorios que hay ahora, ¿verdad? En distintos lugares. Y entonces los corintios se consideraban a sí mismos como la iglesia de Dios localmente ubicada en ese lugar llamado Corinto, ¿verdad? Y entonces eran parte, todos estos hombres, de la iglesia de Jesucristo, y Pablo continuamente se los recordaba en sus cartas, y sobre todo cuando él fue para allá con ellos. Así que pudiéramos decir y sacar una conclusión que Pablo en su momento no se dirige precisamente a una iglesia doméstica o a un solo lugar, sino más bien se dirige a la iglesia de Dios, que está representada en Corinto con la multitud de iglesias locales que pudieran haber en ese lugar, ¿verdad? Que son llamadas iglesias de Jesucristo, que contienen a los redimidos, a los que han sido llamados, a aquellos que conocen del evangelio. Que esto qué significa, que saben perfectamente el significado
¿verdad?, de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo, y que sus nombres están escritos en el reino de los cielos, y que el día que Dios los llame a su presencia, cuando mueran, llegarán directamente al reino de los cielos, salvos por la fe en la persona de Jesús. Amén. Ahora, el mismo verso 1 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Al hablar de santos, es hablar de un pueblo que está en un modelo de virtud, ¿verdad?, de piedad y de santidad, que vive honestamente, que llevan constantemente su vida humillada delante de Dios. Esto habla directamente, cuando menciona el apóstol Pablo, a todos los santos que están en Acaya. Pero lo que dice la correspondencia del apóstol Pablo, o sea, lo que dice la carta, en el contexto de toda la carta de Primera y de Segunda de Corintios, bueno, está muy lejos del modelo deseado. ¿Por qué? Porque los corintios, como muchas personas a lo largo del mundo, de décadas y de siglos, bueno, pues siempre, a pesar de ser llamados santos, de vez en cuando caen, fallan, yerran, pecan. Y bueno, esto a veces hace que las personas deterioren su propia personalidad espiritual delante de Dios y provoquen sus propias vidas, bueno, ser humilladas y llevadas al arrepentimiento. Entonces pudiéramos ver claramente que si el apóstol Pablo le dice santos a aquellos redimidos en la iglesia de Corinto, esto significa que está con la bienaventura de esperar por la fe en la persona de Jesús, que ellos irán poco a poco corrigiendo algunas áreas y aspectos de su vida espiritual, en lo moral, como todos nosotros poco a poco empezamos a llevar nuestra vida humillado delante del Señor, buscando llevar una vida piadosa y de perdón delante de nuestro Dios. Entonces pudiéramos decir que el apóstol Pablo no se dirige precisamente a cristianos individuales, sino que se dirige a toda la iglesia en general, ¿sí? Y la mira como una iglesia santificada a través de la persona de Jesucristo, porque por nosotros mismos no pudiéramos ser santos, solamente a través de la persona de Jesús, ¿verdad? Porque en un momento dado la santidad que todo creyente tiene, sí tiene ahora sí que su origen en la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué? En la crucificación, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Entonces aquí el apóstol Pablo está exhortando claramente a todos los creyentes de Corinto y de todo lugar a vivir una vida santa, piadosa, honrosa delante de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir la voluntad del Señor y esto agrade, ¿verdad?, a nuestro Dios y le dé gloria, a fin de que de esa manera mostremos gratitud por ser liberados del pecado, liberados de los vicios y liberados de la condenación eterna. Pero al ser declarados santos a los ojos de Dios, bueno, esto no significa que sea garantía de que el creyente nunca va a pecar, ¿verdad? Pero sí, es una buena intención de parte del apóstol Pablo, que estaba orando por los corintios para que ellos fueran personas regeneradas. Como te puedo decir que muchas personas oran por ti y por mí para que nosotros seamos unas personas regeneradas, unos buenos creyentes, unos buenos cristianos, buscando siempre la santidad delante de Dios, y esto glorifique el nombre de la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces pudiéramos pensar que el proceso o la santificación, pudiéramos decir que es un proceso que dura toda la vida para nosotros y que nos va a llevar día con día a ser configurados en un esfuerzo personal por tratar de estar siempre humillados delante de Dios, buscando tan solo ser perdonados, redimidos y santificados a través de la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces todo creyente, después de haber pasado toda una vida terrenal, va a tener completamente su recompensa, por decirlo así, o va a llegar a la meta, ¿verdad?,
de tener una santidad perfecta delante del Señor el día que llegue a la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, la frase completa, mis queridos hermanos, cuando dice con todos los santos que están en Acaya, abarca a todas las iglesias que habían sido fundadas en aquella región. ¿Cuáles? La iglesia de Corinto, la iglesia de Atenas, la iglesia de Cencrea y la iglesia que estaban alrededor, y todo ese lugar era prácticamente una iglesia o conformado por varias iglesias en donde prácticamente estaban llevando a cabo la obra ¿de qué? De la evangelización para todas aquellas personas que buscaran a Dios de todo su corazón. Ahora, y se puede decir que en ese momento se estaba proliferando el evangelio, pero a grandes estándares. ¿Por qué? Porque todas las personas que estaban predicando en ese momento estaban deseando conocer ese Dios vivo y verdadero que es la persona de Jesús. Hoy yo te puedo decir que para muchos a veces es difícil, ¿sí?, aceptar a la persona de Jesús por tantas cosas que hay en esta vida, por tantas cosas que nos inquietan, pero tenemos que seguir adelante buscando y deseando que el evangelio se prolifere por todos los lugares que existen. Ahora, vamos al número 3, a nuestro punto número 3 y último, mis queridos hermanos, que estos hombres habían sido enviados para proclamar las bendiciones de Dios. Y dice el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era un saludo habitual del apóstol Pablo y de otros autores del Nuevo Testamento. Y sobre todo a los cristianos, ¿verdad?, que en esa época recibían sus cartas, era muy característico de todos los escritores. Ahora, el vocablo gracia viene del original griego charis, que esto significa un saludo, como equivaldría tal vez que tengas un buen día, hola, ¿qué tal? Me alegro de verte, ¿sí? Y esto habla precisamente de una gracia que el mismo apóstol Pablo está diciendo, gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Entonces todos los escritores del Nuevo Testamento le dan este término gracia a una connotación espiritual, al desear una bendición especial y divina, ¿verdad?, indispensable para aquellos al cual uno menciona, ¿no? Cuando decimos gracia y paz a vosotros, esto significa que se extienda la gracia, que se extienda la misericordia, que se extiendan las bendiciones de Dios para tu propia vida. Ahora, la gracia solo fluye de parte del Señor y de nadie más. Y de la misma manera que el aceite en un motor se utiliza como para que funcione, de la misma manera la gracia procede del Señor para facilitar la relación entre el creyente y Dios mismo. Esto significa que gracia, ¿verdad?, es algo que es inmerecido para nosotros, pero que es otorgado por el mismo Dios. Ahora, añadido a la palabra gracia, el apóstol Pablo pone después la palabra paz, que es la traducción de un saludo hebreo que significa shalom. Y es un saludo que hoy utilizan todos los judíos, pero que esta palabra tiene un significado más profundo, del cual no solamente significa paz o adiós o que te vaya bien. Esta palabra sugiere la ausencia de tensión o de conflictos entre ambas partes y la existencia de una buena voluntad entre personas. Entonces pudiéramos considerar que al momento de decir paz, hay un deseo ferviente en lo profundo del corazón del apóstol Pablo de que la persona tenga plenitud, tenga prosperidad, tenga paz, tenga calma, tenga salud. Así que pudiéramos pensar que el saludo que desea el apóstol Pablo es que aquel que va a recibir este saludo de paz, bueno, que tenga gozo, prosperidad material y espiritual. Así que aquí podemos concluir con algo importante. El saludo de paz y gracia y paz, bueno, pues es un saludo genuino que solamente puede Dios otorgar. Gracia y paz
¿verdad? Y que solo proceden del mismo Dios y del Señor y Salvador Jesucristo. Y al decir de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, implica que los lectores de esta epístola, todos los que la lean, todos los que han recibido a mi Señor y Salvador Jesucristo en su corazón, todos los que se han arrepentido de sus pecados, estos entran en el estándar de vida de ser llamados hijos de Dios. Son miembros de la familia de Dios mediante la persona de Jesucristo y le deben fiel lealtad y también le deben, ahora sí que una pertenencia directamente a nuestro Dios como que son sus hijos, porque también mi Señor es su Salvador. Somos miembros de la familia, ¿sí?, de nuestro Dios, que hemos recibido a Jesucristo por la fe en nuestro corazón, y Él nos otorga la gracia, la paz, dada directamente por el mismo Dios a través de su misericordia y de su amor. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por el tiempo que tú nos das, que nos otorgas. Guárdanos, bendito Padre Celestial, y ayúdanos a entender y a seguir estudiando esta epístola del apóstol Pablo, Señor, a los de Corinto. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos.